noches, mis niñitos y mis niñitas, ¿cómo están? Hoy vamos a tocar el tema del niño, de la niña y el niño interior. ¿Qué es lo importante de este tema? Porque muchas personas yo se los hablo, en mis consultas, les hablo de lo importante que es empezar a buscar por allí el principio de todo. Y resulta que les parece que esto es una tontería. Lo que no se dan cuenta es que nosotros, cuando éramos niños, captamos las cosas de alguna forma, de alguna manera, sea que vivimos vidas más fáciles o más difíciles. Pero lo importante puede haber sido una vida terrible y el niño tuvo algún tipo de percepción sobre esa vida, digamos, más positivo, por ejemplo, y no se quedó tan atrapado. Pero pudo haber sido una vida que tampoco fuera tan terrible, porque todas las vidas son problemáticas y las vidas de los niños son problemáticas. Lo importante es que la percepción de ese niño a lo mejor sí fue muy terrible, a pesar de que no haya sido una vida tan mala. Entonces, otras vidas sí son realmente horribles y marcan a los niños, nos marcan como niños. Vidas en donde la niñez fue un completo sufrimiento. ¿Cómo los niños lo toman? Bueno, o lo evaden, lo toman como rebeldía, se ponen rebeldes, se ponen niños dóciles, demasiado mansos. A ver, van adquiriendo un tipo de conducta de una forma u otra que la van a arrastrar. Lo importante de esto es que van a arrastrar ese niño interior toda su vida. Y lo más importante que les quiero decir aquí es que la mayoría de nuestros niños interiores, o sea, no me voy a poner a tocar todo el tema psicológico, simplemente uno se queda con ese niño interior allí. Hay unos que se quedan a los 8 años, otros se quedaron a los 7, otros se quedaron a los 10, otros se quedaron su edad psicológica, su edad emocional tiene un punto en el que ustedes se quedaron, sobre todo en aquel que más les dolió, en aquel que más les afectó. Por eso es que no dejo de insistir en que el trabajo de este niño y de esta niña es importantísimo. ¿Por qué? Tu niño interior se puede convertir en tu demonio interior. Y ustedes ni cuenta se dan. Solamente el que hace un trabajo psíquico de verdad se da cuenta de qué está pasando. A veces nuestro mayor detractor en este mundo no es la vecina de al lado, no es tu suegra, no es tu hermano, no es tu jefe, eres tú. Pero no tú a nivel consciente, es tu niño interior. Con todos los problemas que conlleva ese niño interior. A veces ese niño interior no solo está enojado con el mundo entero, sino con todos los adultos. Y tú eres un adulto, que no lo sacaste de allí. Tu niño interior se puede convertir básicamente, o sea, tu niño interior no es una parte arquetípica de ti, obviamente. Es una parte que se quedó en el inconsciente tuyo, pero se convierte también, digamos, en una parte egregórica de ti, por decirlo de alguna manera. Un espíritu con capacidad independiente. Fíjense que todas las meditaciones nosotros integramos a ese niño a nosotros. Siempre, todos los psíquicos van a lo mismo, los facilitadores, los trabajadores espirituales, a integrar el niño, porque el niño, yo les puedo decir a nivel de canalización, que el niño se sale fuera de nosotros y se convierte en un pequeño demonio. A veces, les voy a decir algo, esos niños fantasmales que la gente ve y que los perturban, no son más que su niño interior. Pero cuando uno se lo dice, se dan una revolcada que ni se imaginan, porque quieren que les digan, sí, es un fantasma. Mucha gente quiere que le digan, no, tú no tienes brujería, eres tú mismo la que te estás perjudicando, tú mismo, tú misma. No, quiere que le digan, sí, tienes brujería y es culpa de la brujería. Por ahí, más o menos. Tú le dices a una persona
¿Mm? Que yo en consulta me pasa mucho. Sí, bastante. El problema lo tienes tú en tu interior. Sí, puede haber gente mala, por supuesto. Puede haber gente que te haga brujería, por supuesto. Puede haber gente que no te quiera, por supuesto. ¿Mm? Todo esto pasa, sí, estamos claros. Y existen espíritus oscuros y espíritus malignos y existe un montón de cosas. Pero yo les voy a hablar de un puntico. Hay algo, hay personas a quien nunca les ocurre nada de estas cosas, ¿verdad? Nunca tienen, si tienen alguna dificultad, la vida nunca es perfecta, pero hay personas que no tienen una vida tan dificultosa. ¿Mm? Ustedes saben qué pasa con esas personas, que posiblemente superaron a su niño interno, posiblemente sí crecieron, posiblemente tuvieron una niñez más sana que otras personas, o supieron llevarla de otra manera, y no tienen un ancla adentro, porque para que a ti te pase algo allá afuera, feo, terrible, ciertamente tienes que tener un ancla adentro que atraiga eso hacia ti. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo mío, rapidito. No me voy a extender en el cuento, pero les voy a poner un pequeño ejemplo. Ajá. Vamos a descartar, porque, a ver, tenemos muchos factores en la vida. Así como nacemos con una carta natal, que tenemos muchas cosas que tenemos que superar, ver. Estos son facultades, virtudes, y estos son problemas o cosas que así igualitos en la vida. Como es arriba, es abajo. Entonces, yo soy una persona que sí, si bien nací con una misión guerrera, ciertamente, y con un carácter guerrero, con una rebeldía increíble. O sea, el mundo va al sur y yo voy al norte. O para donde quieran, menos para donde van los demás. Yo voy a donde yo voy. Ya está. Punto. Toda la vida he sido así. ¿Sí? Perfecto. Pero, a ver, yo he atraído muchísima guerra en mi vida. Todo tiene un plan, ciertamente, coordinado de alma. Pero, ¿saben qué? Esa guerra ha estado anclada dentro de mí por una razón. Evidentemente que tenía que aprender a liberarla, sí, y a controlarla, y solamente dar guerras cuando yo quiero, porque sea una razón adulta de dar una guerra, o simplemente retirarme cuando es una estupidez. A ver, yo simplemente me ponía tal cual como los toros, roja. Ciertamente cuando estoy brava se me nubla, en serio, se me nubla la visión, pero literalmente. Y no sé ni lo que estoy diciendo y haciendo, puedo arremeter contra quien sea y lo que sea, acabo con el asunto y después veo si me arrepiento o no. Nunca me arrepiento. A ver, más o menos les estoy explicando para que entiendan. Mucha guerra, muchos enemigos, enemigos de categoría, no cualquier tonto. Y les estoy dando aquí un beneficio a los enemigos. No, pero es que han sido enemigos fuertes. No, yo no atraigo personas cualquiera, porque no soportan mi energía. No puede meterse conmigo cualquier persona, porque yo soy fuerte. Entonces vienen gente fuerte, porque tenemos evidentemente que confrontarnos con aquellos que se parecen a nosotros, o que tienen la capacidad para luchar con nosotros. Si no es desequilibrado y la naturaleza no te los pone. Tu niña interior no los atrae. ¿Por qué? Mi niña interior, yo les voy a decir cómo se quedó cuando yo comencé el trabajo de ir a buscarla. Observen esto, les voy a contar poquito, observen. Cuando yo fui a buscar por primera vez a mi niña interior, ¿ustedes saben qué encontré? Se van a reír y ustedes van a decir, esta está loca. No debería decírselo, pero se los voy a decir. A una niña poseída, prácticamente un demonio, incontrolable. Sí. Incluso me recuerdo que en ese momento yo tenía una maestra metafísica, un grupo, fíjense ustedes, para que ustedes vean la bondad de este mundo. A ver, cuando se lo cuento a esa maestra metafísica a la cual yo iba con esos grupos y estaba aprendiendo, era una niña joven. De joven ustedes saben que yo estaba metido en estas cosas. Cuando le conté lo que vi, ¿saben lo que me hizo? Me expulsó del grupo. Entonces pues aquella maestra me despachó
¿Por qué? Porque yo le dije que había visto esta visión de mi niña interior. Ok. Es que ok, ella tuvo miedo. De hecho, hay muchos personajes en la vida que yo les he producido bastante miedo. Fíjense, les pongo un ejemplo rapidito para que puedan comprender por qué esta maestra corrió y por qué otros personajes que tienen hasta más fuerza siempre corren. Y evidentemente que es porque hay una parte de mí que todavía está viva, porque no la he determinado, ciertamente me he coordinado con ella. Porque el niño interior, por más poderoso que sea, uno tiene que integrarlo y llegar a un acuerdo con ese niño. Depende de lo poderoso en que se haya convertido, porque prácticamente es un espíritu, como decir, un espíritu, una parte de ti que convive y crece contigo y se convierte en algo muy poderoso. La mía, bastante poderosa, se puede mirar a través de mí. Entonces, por ejemplo, muchos maestros de muchas órdenes y de muchas cosas en las cuales me he metido, de alguna forma no me han aceptado. ¿Por qué? Porque ven más allá y ven algo en mí que les produce un poco de terror, ¿sí? Por ejemplo, yo me he metido en todo tipo de órdenes religiosas para poder hablar, pedir cita con curas, con jesuitas, con exorcistas, con todo tipo de personajes que yo quiero conversar. ¿Por qué? Porque el tema de los demonios es un tema muy recurrente en mi vida y yo he querido ir a ver. Bueno, algunos me han aceptado, algunos de hecho tienen el video de, yo viví en una casa endemoniada, ese sacerdote de una orden francesa, que no les diré el nombre, él sí, porque es un exorcista, declarado exorcista y no tiene miedo. La experiencia con ese señor fue maravillosa, pero otros tanto, porque aunque ustedes no lo crean, los sacerdotes tienen dones psíquicos. Y muchos maestros, de muchas órdenes, metafísicos, trabajadores espirituales, tienen sus dones psíquicos y ven cosas que a veces no saben qué es lo que les pasa. Entonces, pues agarran y ¿qué es lo que ocurre? Cuando me ven, yo me recuerdo del último sacerdote a quien yo fui porque me había vuelto a meter en otro lugar endemoniado. Sí, y definitivamente los sacerdotes tienen alguna técnica especial, sí, para expulsar este tipo de seres. Por eso lo haremos en el video de demonios y demonología, que les voy a hacer bien interesante y bien maravilloso. A ver, ya no estaba ese padre que yo les dije de la orden francesa, estaba enfermo, por lo tanto ya él no podía trabajar más, había trabajado demasiado en esto, estaba tomándose no sé cuánto tiempo de reposo, así que no lo pudiera ver. Me fui a ver a otros y de verdad, varios de ellos, fueron 3 que fui a ver, me echaron una bendición y salieron corriendo. Cuando otras personas las abrazaban, las agarraban, les daban la bendición de otra manera, no, a mí no, porque estaban viendo algo dentro de mí. ¿Ok? Por ejemplo, otro ejemplo cortito. Mi mismo papá, que era un papá muy fuerte, con mis hermanos fue muy fuerte y con todo el mundo era muy fuerte. Él un día me confesó, ya de adulta, que él me tenía miedo. Sí. Y que él no me regañaba, ni me hacía. A ver, los castigos no eran como los de mis hermanos, porque yo le daba miedo. Que él no sabía si es que yo me le parecía a mi abuela o qué. Mi abuela era una mujer con mucho carácter y sí, nos parecía y muy bruja, pero él le daba miedo. Claro, yo sí sabía por qué. Últimamente, recientemente, a mí me gusta meterme en todas las iglesias, porque me gustan los lugares históricos, porque en las iglesias también se pueden sentir cosas muy positivas, depende de dónde te pares y qué energías agarres, y cosas también muy negativas. Son muy interesantes. Son lugares de estudio psíquico. Pues el último que me confronté, yo sé que era alguien que en otra vida fue un inquisidor y nos vimos a los ojos y nos conocíamos, pero él tuvo terror y yo también sentí ganas de salir corriendo, déjenme decirlo.
Evidentemente, de alguna forma mi expresión psíquica, que es intensa, mi energía es muy fuerte, pero también están viendo a esa niña que se quedó allí de alguna forma muy fuerte, expresándose con todo su poder, porque mi niña interior, digamos que se ha quedado con un poder increíble, hasta el punto de haberme hecho un engaño a mí misma. A ver, fíjense, esta niña, me pongo a trabajar con ella, me pongo a trabajar con ella, me pongo a trabajar con ella, y llega un punto en que puedo ya no verla de la forma tan terrible que la estaba mirando, que a mí misma no me provocaba ni ir a hacer el trabajo de la niña interior. Esa niña interior era parte de mí, es parte de mí y me daba miedo, imagínense ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque es una niña que se quedó con muchos resentimientos, una niña con un poder muy grande que formó una capa energética tal vez de rabia y saboteo muy intenso. Por lo tanto, ahí es donde les digo, esa niña es el ancla, porque es parte de mí, ¿sí? De mi esencia primordial, es el ancla. De repente para que vengan tantos demonios, además de las capacidades psíquicas, pero las capacidades psíquicas también están en esa niña, en ese arquetipo que vive dentro de mí. Eso soy yo. Ahí está el ancla para traer la guerra, para poder pelear, para poder destruir, para poder hacer tantas cosas que quiere hacer, porque no todas las guerras son constructivas, sino destructivas. En este caso ya les voy a explicar, ya vamos a ir a un arquetipo que les voy a contar con un cuento de Disney muy interesante, por ejemplo, cómo se manifiesta. Pero este es el más suave, vamos después a otro, poco a poco. Este tema les tenemos que tocar porque son interesantes. De hecho es lo primero que ustedes tienen que tocar. Ustedes tienen que ir a mirar qué tienen adentro. Es un ejercicio que yo quisiera que todos hicieran. Ir a ver cómo está su niña interior. Porque ustedes no pueden tirarse al precipicio sin haber desarrollado las alas. Pero muchos quieren ir directo a alta magia sin saber ni qué es lo que están haciendo. Quieren hacer el curso de Morrigan, de Hécate o de cualquier cosa sin haber ni siquiera pasado por una brujería, digamos, por curso de brujería básico. Entonces vamos con calma, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo, aunque les parezca una tontería, tienen que trabajar esa niña interior. Tienen que ir a ver cómo está, en qué estado la tienen, niño o niña. ¿Ok? Esa parte se quedó con nosotros y nos dirige de una manera que ustedes no se pueden imaginar. Como les dije, ella me hizo creer a mí que ella estaba liberada. Pero había ciertas características en la visión con ella que me hacían pensar que no era así. Porque a veces hasta se ponía de una forma física que realmente no era yo exactamente, sino lo que ella quería hacer. Y lo ideal es llevarla a la original, a lo que fuiste, quién eras, cómo eras físicamente, liberarla, integrarla, hacerla que se le baje el dolor, ayudarla o ayudarlo, integrarlo dentro de uno. Esto hay meditaciones infinitas para eso, infinitas. Ustedes tienen que escoger la que les guste, pero es un trabajo de varias veces, esto no es una sola vez. Bueno, imagínense ustedes que la mía me ha engañado, ella me engañó durante mucho tiempo. Ha sido una niña sumamente caprichosa, controladora y que tiene su demonio interior ella también. O sea, digamos que es como que ella tuviera parte de eso y yo también, ella también se conecta con eso, sí, porque evidentemente somos la misma esencia. Es un poco difícil de explicar, pero esta niña puede hacer que la vida de ustedes se les convierta en un completo desastre, porque ahí es donde les digo, esta parte arquetípica de uno no reconoce, solo sabe que tú eres un adulto y que ella quedó abandonada o quedó resentida. Sobre todo hay un punto, ustedes tienen que ir a buscar los puntos donde más sufrió o donde se quebró el niño o la niña. Ahí vive, es como si viviera en un mundos paralelos que tenemos alrededor, porque somos multidimensionales, ¿sí? Esa niña se quedó, o ese niño, en uno de esos mundos. Ok, más o menos me entienden, ¿verdad?
está en mundos paralelos alrededor de nosotros y tal vez tenemos que integrar a varios aspectos, porque hay momentos en que ese niño se rompió, en que ese niño le afectó tanto el momento. Váyanse a los momentos más dolorosos. Lo que pasa es que hay personas que los han borrado de su memoria, por lo tanto a veces una hipnosis es muy útil en este aspecto porque no recuerdan. Una persona que lo sepa llevar y guiar para que ustedes recuerden. Yo porque particularmente recuerdo exactamente todos los momentos, pero hay personas que borran. Yo conozco a una muchacha que ha borrado su niñez, no se acuerda de nada. Lo tiene ahí, pero hay que hipnotizarla. Pero bueno, siempre recordamos un poco, tenemos que empezar por algo. Esto es muy importante porque ese niño, como les dije, prácticamente se convierte en un demonio saboteador, que nos va a llevar a conductas terribles, a atraer enemigos, a atraer problemas, a comportarnos de maneras infantiles, a que no podamos llevarnos con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestra finanza, con nuestro trabajo, con los jefes, con la vida, con los hijos. No sabemos criarlo porque aún ese niño interior está todo resentido, lleno de heridas allá adentro. Entonces lo manifestamos y somos un conflicto ambulante o somos una máscara de adultez. Mentira, adentro hay una niñita resentida, insegura, invalorizada, que se siente culpable, con energías de dolor, de culpa, de no aceptación, de maltratos físicos y psicológicos, todo eso, y eso produce una energía en los cuerpos. Cuando yo veo a las personas, si les voy a hacer limpiezas energéticas, yo puedo mirar, por ejemplo, yo sé cuando una persona ha sido maltratada de pequeña, porque se me cierra la garganta y me comienzo unas ganas de vomitar, porque la persona, en un niño maltratado o un adulto maltratado, se queda con una energía alrededor del cuerpo que es vomitiva. Es pastosa y vomitiva. Además de todo siente culpa, como si él fuera el culpable, aunque no sea consciente. La culpa, tú no vales, tú no eres, el maltrato, los golpes. Eso es maltrato infantil. Los gritos, maltrato infantil. Hay muchas maneras de maltrato infantil. Entonces, eso se queda allí y ese ser se queda allí endemoniado, saboteándonos la vida. Llenos de inseguridades, llenos de odios por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, por lo que somos. Viendo, por ejemplo, una persona con una inmadurez total que se quedó con esa niña interior afuera, es una persona que ve al otro y quiere ser como el otro. No tiene una personalidad definida propia. Hay alguien que le impacta y va, y yo quiero copiarme de esa persona. Y yo quiero ser como tú. Y te pegas ahí como una rémora y no tienes personalidad, por ejemplo. Esta es una de las conductas más infantiles y de un niño maltratado que de alguna manera está buscando una mamá que le indique el camino. Así sea una amiga contemporánea de la misma edad. Quiere como absorber, chuparse hacia otra persona. Bueno, eso también ahí va un poco de vampirismo, pero eso también está ligado a ese niño interior falto de amor. Entonces por eso es tan importante, siempre recalco, hay que hacer trabajo con el niño interior. Ahí es donde entran, fíjense ustedes, lo que son las diosas oscuras. Que el camino oscuro, ¿no saben cuántos mensajes he recibido últimamente? Que el camino oscuro, porque tú hablas de Brigitte, si a la vez tienes a Morrigan o a Hécate, que son tan oscuras, pero es que ustedes no entienden, señores, que el camino oscuro no es maldad. El camino oscuro es ver tus sombras, Carrizo, ¿cuántas veces se lo voy a explicar? Es el mismo trabajo que hace un psiquiatra. Si tú tienes miedo a un ascensor, te tienes que montar 40 veces en el ascensor, hasta que te mueras de miedo y superes el miedo. Por ejemplo, las diosas oscuras te van a hacer lo mismo. Te van a agarrar de la mano y vamos a ver esa niña interior, qué tan endemoniada, qué tan malvada, qué tan saboteadora está ese niño, esa niña. ¿Cuál es su dolor? Vamos a llevarla al punto máximo de dolor. Nadie quiere recordar el dolor de su pasado, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, brujitos, aunque nos duela. Ok, brujitos. Diciendo esto, vamos a desglosar
uno de los primeros cuentos, porque voy a ir dándoles, así como el cuento que les hice de Baba Yaga, les doy dando la explicación, ¿sí? Lo que pasa es que necesitaba ponerles una introducción de hasta qué punto puede convertirse este niño interior o esta niña interior maltratados. Les voy a ir dando como el cuento de Baba Yaga. Les cuento un cuento, en este caso no se los voy a contar porque yo creo que todos se saben cuál es el cuento y si quieren vayan a ver la película. El de Baba Yaga porque no lo van a encontrar, ¿sí? Está más que muy interesante y muy cortico, pero este es largo. Pero vamos a tocar aquí, por ejemplo, que va muy ligado a las conductas del niño y la niña interior. Hay un arquetipo que se forma. Las películas de Disney, señores y señoras, los cuentos de hadas, porque las películas de Disney son sacadas de cuentos de hadas, sí. Y la mayoría de los cuentos de hadas, yo se los vuelvo y se los repito, son hechos para adultos, no para niños. Lo que pasa es que Disney los endulzó, lógico, ¿no? Bien. Todos los adultos nos deberíamos ver todas las películas de Disney, no las tonterías de ahora que son esas comiquitas como los Simpsons o los, no sé, hay unos muñecos que son tan desagradables que lo que hacen es mandar una energía para dentro de las casas que ustedes ni se imaginan, pero ya no vamos a hablar de eso. Vamos al cuento de Peter Pan. Segunda estrella a la derecha y listo. Y al infinito y más allá, no, el infinito y más allá. Estoy confundiendo la película. No, esa es otra. Ajá. Ok. El país de nunca jamás. La eterna infancia. Lo único que en este caso no vamos a encontrar a el niño o la niña endemoniada. Pero sí vamos a encontrar un arquetipo muy importante, muy saboteador y que se manifiesta muchísimo. Escuchen bien. ¿Qué tenemos en el cuento de Peter Pan? Tenemos una familia donde el papá y la mamá eran dos niños también, por supuesto. Un papá que lo único que hacía era gritar, ¿sí? Que no él quería que lo quisieran, pero ¿cómo quieren cómo te pueden querer si tú lo que haces es gritar, no estás nunca con los niños? Una mamá tonta que hace todo lo que dice el papá. O sea, esas familias disfuncionales, ¿verdad? Y deja que el papá grite, haga lo que le dé la gana y que se ponga bravo por cualquier estupidez. Lo más importante era una fiesta. Tonterías. La única adulta, y fíjense ustedes la referencia a nuestras hermosas mascotas, seres celestiales que están con nosotros, que a veces son los únicos que están cuidando realmente un niño y realmente a nosotros mismos. ¿Quién era la única adulta ahí? Nana, la perrita Nana, la que el papá botó hacia afuera porque él también es un niño metido dentro de un cuerpote, botó a la perra para que no estuviera más con los niños. La perra era la que los cuidaba, realmente la que se ocupaba de ellos. Era la única madura, porque los animales tienen una capacidad espiritual diferente a nosotros. Por eso es que están con nosotros, para aumentar nuestra frecuencia y ayudar. Aquí en este cuento se ve claramente. Y la pobre la botan afuera y no puede ayudar a los niños. La mamá es una completa boba, gafa, sin carácter. Ajá. La niña, una preadolescente, Wendy, todavía es una niña, pero ya está creciendo, pero no ha tenido tiempo de ser niña porque tiene que cuidar a sus hermanitos, pero sigue siendo una niña. Es la que tiene un poquito más de madurez y quiere ocuparse de cuidar a todo el mundo, porque es lo que le ha enseñado la mamá y el papá, y porque si el papá y la mamá no saben cuidarlo, ella los cuida, pero ciertamente no tiene la madurez necesaria todavía. El otro, Peter Pan. Peter Pan es el héroe, el magnífico Peter Pan. ¿Cuántos de ustedes aquí no son Peter Pan? Yo soy lo máximo, soy que es que no hay nadie como yo, nada. O sea, te dan a entender que son personajes maravillosos que pueden con todo en la vida, y la vida es todo maravilloso, alegre, yo soy el mejor. Ok, entonces, a ver, tenemos el arquetipo Peter Pan,
tenemos el otro que sigue, que ¿cuál es? Campanilla. Campanilla es la manipuladora, la niña manipuladora, la niña celosa, la niña impertinente, que bueno, hace muchas tremenduras sin ser completamente mala, el niño o la niña así. Luego están los que son los niños perdidos, niños que realmente necesitan a estos ciertos líderes, porque Campanilla es un poco líder, Peter Pan por supuesto que es el líder de los buenos, de los niños, digamos del bando de los niños buenos, y Wendy pasa a ser la mamá, la virtual mamá niña, ¿no? Y está el bando de los niños malos que se portan mal, que es Garfio, que aunque no es un niño, es un niño. Vive en el país de nunca jamás y se cree superior a todos y bueno, su guerra es con Peter Pan. Está también el señor Smith y los piratas, pues que de alguna forma son parte del... Y el cocodrilo, que también tiene su simbología. Son los miedos de ese niño grandotote que parece que lo pudiera todo y resulta que es mentira. Entonces, vamos a la parte práctica. Ustedes en su vida, ya sea que tienen una pareja, ya sea que están solos, pero esto se puede manifestar en hijas, en hijos, en papá, en mamá, en hermanos o en hermanas, en el jefe, la jefa, ¿sí? Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes aquí, sobre todo mujeres, sí, mujeres, se identifican con el arquetipo de Wendy? ¿Qué es Wendy? Wendy es aquella mujer que sin querer atrae hombres que son niños. Hombres o personas que necesitan ser ayudadas. Que al principio posiblemente demuestren como Peter Pan. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado? Hombres o mujeres, porque esto se manifiesta en hombres o mujeres. El arquetipo de yo soy el que puedo todo. Soy fantástico, soy fantástica. Tengo un ego y una personalidad maravillosa. Puedo volar. Y los deslumbra a ustedes. Deslumbra al arquetipo Wendy. Pero resulta que cuando pasa el tiempo y hay una convivencia, ustedes se dan cuenta de que ese personaje que está ahí es un niño. Y que la que puede resolver los problemas es Wendy. Porque es la que tiene más madurez allí, por ejemplo. Díganme, ¿cuántas veces nos han encontrado con esto? Con una pareja o con sus mismos hijos que demuestran una cosa y no lo son. Papás, mamás, ya les dije que puede... siempre se va a demostrar el arquetipo que tienes dentro. Hay otros arquetipos, pero vamos a hablar de este. Hay otras películas, ¿sí? Como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas. Y muy importante, ese arquetipo de la infancia, bastante crudo e intenso. Pero tenemos el arquetipo Peter Pan, el que es yo lo soy todo y resulta que es un bebé a la hora de hacer cosas. Muy solar, muy showcero y resulta que a la final la que hace todo es Wendy o Nana. Porque hay unos que realmente son adultos y sí crecieron. Aunque la mayoría estamos todavía no han superado su niño interno. Entonces, tenemos que ver en dónde estamos. Muchas personas, yo por lo menos soy una Wendy. Sí, yo tengo el arquetipo Wendy, aunque tenga mi lado oscuro de la niña, sí, pero eso ya es otra cosa. Pero el arquetipo con el que me comporto, a la gente a la que busco, sí. Ahora yo me doy cuenta, pero antiguamente, por ejemplo, no. En las parejas, por ejemplo, yo he buscado el tipo deslumbrante, el que llama la atención, el que pareciera que lo puede todo, es mentira. A la final termino yo siendo el hombre y la mujer de la familia. Sí, soy la que asumo toda la responsabilidad. Es así, porque el otro no tiene las capacidades, no por malo, que no las tiene. Una de las formas de arquetipo Wendy es que no solo rescatas a hombres, tus parejas,
sino que rescatas a otras personas, ¿sí? Te das cuenta, por ejemplo, atraes una amiga, un amigo que parece muy maduro, deslumbrante de alguna forma, y resulta que es un completo infantil, niñito y, perdido. Es un Peter Pan. Pero muchos de nosotros, sobre todo las personas que estamos en el mundo espiritual, bueno, aunque tienen que ir viendo cómo lo manejan ustedes, fíjense en dónde está el punto de ser una Wendy, en que no te atraen, sino esos personajes que o son niños perdidos y literalmente los ves perdidos, son las personas que te llaman la atención. Por ejemplo, estás en un bar, hay muchas personas, pero de repente te llama la atención es alguien, tú tuviste energía con ese alguien. Cuando te das cuenta, por ejemplo, porque puede no ser un Peter Pan, puede ser una persona que no va a ser tu pareja, por ejemplo, pero sí va a ser un amigo. Es un niño perdido, lo oyes hablar y te estás dando cuenta de que son de los que están, que realmente su vida es dolorosa, no tienen recursos ni espirituales ni emocionales o no los reconocen, están perdidos. Los niños perdidos, los que son niños perdidos, el arquetipo niño perdido se puede ver fácilmente, no se oculta, lo puedes ver, es una persona que sufre, es una persona que no tiene recursos, no estoy hablando de los recursos físicos, no sabe cómo gestionar su vida simplemente. ¿Cuántos de ustedes no tienen, por ejemplo, un hijo Peter Pan y un niño perdido? O una niña Wendy y un niño Peter Pan, por ejemplo, o una niña Campanita. Yo tengo una campanita llamada Génesis. Sí, ella vive en el mundo de Peter Pan. De hecho, es una de sus películas favoritas, pero ella se relaciona más con el arquetipo Campanita porque es caprichosa, es linda, es coqueta, quiere que la quieran, es celosa, no es mala, es de naturaleza dulce, hermosa, pero realmente es caprichosa, es una campanita. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo podemos ver en donde tenemos esos arquetipos. ¿Por qué? Porque yo soy Wendy. Entonces, al ser Wendy, tengo, juro, a mi lado a una campanita, a un Peter Pan. Los Peter Pan han sido las parejas que yo he escogido en la vida. Sí, ahora lo sé. Por lo tanto, por eso ahora yo voy a madurar primero a mi Wendy y luego pues tal vez no sé si decida en algún punto tener una pareja de nuevo, porque ahora no me interesa, porque no quiero más niños a mi lado, suficiente con los que tengo, míos propios de mi propiedad. Entonces tenemos que ir viendo quiénes tienen, por ejemplo, un Garfio. ¿Quiénes son de ustedes Garfio? El que le gusta crear el problema, el conflicto. Vamos a pelear con el Peter Pan. ¿Por qué? Porque Peter Pan brilla y yo soy el pirata malo. Yo soy el malote, pero resulta que eres un bobote. Mira, todos estos arquetipos viven dentro de nosotros, en mayor o menor medida. Como les digo, hay otras películas y otros arquetipos más profundos, pero este es uno de los que primero se manifiesta. La persona que realmente maduró, que son pocas. La Wendy, que busca rescatar a todo el mundo. El Peter Pan, que busca deslumbrar, pero realmente es un niño perdido. Nadie lo ha querido nunca. Es un niño solitario. No tiene familia. Ni siquiera recuerda a sus padres, por ejemplo. Campanita es un ser férico, tiene más capacidades, por así decirlo. No tiene tantas necesidades, pero también forma parte de los niños perdidos, pero de una forma más caprichosa, majadera, enamorada de Peter Pan, enamorada de aquel héroe. Es una niñita enamorada del héroe. Y el otro, los malos, por supuesto que siempre tienen que estar los niños malos. Todos estos arquetipos los vamos a mostrar. Y de alguna manera, cuando comencemos a liberar a ese niño, a esa niña interior, también vamos a liberar estos arquetipos que tenemos ahí, que hacen que atraigamos aquello que no queremos. Lo primero a trabajar es, ¿qué es lo que tenemos que ver primero? ¿En qué condiciones
está el niño interior. ¿Sí? Si está como el mío, por ejemplo. El mío se podría decir que estaba en un estado, vamos a decir que pertenecería a otra película, a otra de las películas de... no, ahorita no les voy a decir cuál, pero otra película mucho más profunda, porque mi niña está realmente brava, realmente en contra de los adultos y produciendo efectos psíquicos, digamos, que les pasan cosas a otras personas. Inclusive a mí misma me ha traído muchos problemas esta niña. Por lo tanto, hay que irla a verlo o verla. ¿Qué pasó? Hay que irle a hablar. Esto es un trabajo. Ustedes no saben lo intenso que puede ser. Hay niños interiores mucho más fáciles que otros. Pero también tenemos ese niño interior, dependiendo de cómo está adentro. No sé si les puedo explicar. Ese niño está ahí reflejando una emoción en un estado, el que sea que esté. No lo han podido integrar todavía, no han podido perdonarse, el niño no ha podido perdonarte, no ha podido integrarse a ti, el niño se te escapa, muchas veces sí se te va a escapar, no se va a integrar por completo, es difícil. Pero también tenemos, por ejemplo, los comportamientos, como de alguna forma nos quedamos en una edad, son dos cosas un poco diferentes, nos quedamos en una edad por el dolor que sufrió nuestro niño. Entonces, digamos que es como que nuestra madurez mental llegó hasta un punto. Y ahí nos quedamos en esos arquetipos que nos dice Disney con las películas. Estás aquí, estás acá. Cada una se refiere, digamos, a partes de la vida, cada una de las películas de Disney. Momentos de nuestra vida, cosas por las cuales los humanos pasamos. Y una de estas es la manera de comportarnos o relacionarnos desde nuestro niño interior, desde ese arquetipo perdido que tenemos ahí, que no reconocemos y que seguimos atrayendo ese montón de gente problemática que no queremos en nuestra vida. A la final, fíjense, Wendy reflexionó, se fue, pero Peter Pan no quiso. Los niños perdidos tampoco, Campanita tampoco, Wendy maduró. Pero lo único malo de Wendy, ¿qué es lo que pasa con Wendy? Wendy maduró, hizo su vida, pero perdió también la alegría de la niñez, de la alegría de vivir. Por eso que Peter Pan dicen que vuelve, hay unas películas donde vuelve. ¿Por qué? Porque la alegría de vivir, ese niño interno, bonito, que podemos asumirlo, es que hay que asumirlo, juntarnos, el adulto y el niño. No es que te vas a comportar como ese adulto retroactivo que todavía no sabe cómo ni ser adulto, o te vas a comportar como el niño interior. No, es integrarlos los dos para que podamos tener un comportamiento acorde. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Arrojar luz sobre la oscuridad, arrojar conciencia, ¿sí? Y por supuesto las meditaciones nos van a ayudar muchísimo con esto. La observación de qué es lo que atraemos, qué tipo de personas atraemos a nuestra vida, qué tipo de conflictos atraemos a nuestra vida. Meditaciones para ir a buscar el niño interior. Las diosas oscuras. Las diosas oscuras y pedirles, por favor, Dios, lo primero que yo sé que tengo que liberar es a mi niño interior. Lo que tengo allí atrapado, ese niño doliente, ese niño que está zángara allá adentro, que está lleno de heridas y que no las ha podido liberar, necesito que me lo muestres. Ahí donde las diosas oscuras te dicen, claro que sí, vamos a verlo. Y te enseñan cuándo eres la Wendy, cuándo eres el Peter Pan, cuándo eres la Campanita, cuándo eres el Garfio, cuándo eres el cocodrilo. Sí, en qué estado está tu niño interior. Y muchas veces vas a tener que correr detrás de él, como niño que es, hasta que lo ayudes a confiar en ti. Porque eres tú mismo. Fíjense, nosotros mismos, uno de los problemas que tenemos es que no confiamos en nosotros mismos. No tenemos seguridad en nosotros. Y ahí se refleja todos los problemas de la vida. No tenemos autoconfianza. No tenemos valor propio. No tenemos recursos.
no confiamos en nosotros mismos, al igual que ese niño no confiaba en los adultos. No había nadie que lo sostuviera y nosotros nos sentimos igual. Entonces, tenemos que recuperar a ese niño interior, tenemos que recuperarnos a nosotros mismos, porque al final, brujitos, y esto es lo que nos ayudan las diosas oscuras, ¿qué es lo único que ustedes tienen en su vida? Podrán tener toda la familia que quieran y todos los amigos que quieren, toda la plata que quieran, pero si ustedes no se tienen a sí mismos, no reconocen el valor que tienen, que la única fuerza que tenemos somos nosotros, que lo único que los va a ayudar a echar para adelante es tu fuerza interior, eres tú mismo, lo que tú desees, lo que tú decidas hacer con tu vida. Si tú no te quieres a ti mismo, nadie te va a querer. Si tú no te valoras a ti mismo, nadie te va a valorar. Si tú no te deshaces de todas las culpas de la niñez, de lo que te hayan enseñado culturalmente, socialmente, de cuando te maltrataron de niño, no te deshaces de todas esas culpas, no avanzas. No hay nada más mutilador en esta vida que la culpa. Y que todas estas situaciones producen una energía horrorosa tipo ectoplasma alrededor de nosotros. Y los psíquicos podemos ver. Entonces tenemos que valorizarnos, brujitos. Y ahí es donde entra el trabajo de sombra, el trabajo con la diosa oscura. Vamos a no tener miedo. ¿Cuál es tu peor miedo? ¿Tu papá? Bueno, vamos a ver a tu papá. ¿Cuál es tu peor miedo? Los demonios que tenés en el closet. Vamos a ver a los demonios del closet. ¿Cuál es tu peor miedo? El vecino que te hacía daño, Garfio, que venía a pegarte por la cabeza todo el tiempo, porque tú eras un niño perdido. Vamos a ver a Garfio. ¿Cuál es tu peor miedo? Las responsabilidades, tener que atender a todo el mundo cuando no tienes la capacidad y ya no puedes más, porque hay mucho de esto y muchas mujeres que me llegan, no puedo con mi vida, no pueden ni trabajar, están llenas de nervios, de angustia, mujeres y hombres. Pero sobre todo en las mujeres se da esto, procesos de angustia, no pueden con su vida, con el peso de su vida. ¿Por qué? Porque son niñitas que tuvieron que aprender, madurar a los golpes, como lo hizo Wendy, y tener que cargar con un gentío y un montón de responsabilidades que no son suyas, brujitos. Entonces, vamos a estar claros en nuestro objetivo. Nuestro objetivo primero es mejorar nosotros, porque si no mejoramos nosotros, les puedo decir que nada va a mejorar fuera de ustedes. Ustedes pueden hacer toda la magia que les dé la gana, montar el velero completo, la tienda de velas si les da la gana, pero si ustedes no revisan qué está pasando allá adentro interiormente, siempre va a haber ese problema, esa niña interior, esa mente retroactiva, ese arquetipo que tiene vida propia, que es como un egregor que vive ahí, saboteándole su vida. Una y otra vez, una y otra vez. Ustedes es que lo han sentido, les puedo sentir que muchos aquí, ¿por qué? A pesar de lo que hago, no voy para adelante. Porque no has entendido, Crees que el trabajo está afuera, en montar la magia, la brujería y la hechicería, en pedir a los dioses que te resuelvan la vida. No, mamita, papito, no. No, mi Wendy, mi Peter Pan. No, señor. Usted tiene que trabajar en sí mismo y tienes que madurar a ese niño, pero sin perder la alegría de vivir. Saber que tienes una fuerza que no tiene nadie, cualidades que no tiene nadie. Tienes que valorarte por sobre todo. Tienes que empezar a ver todos esos demonios, esos miedos, esos terrores. Vamos a salir de ese país de nunca jamás, donde nos quedamos perdidos, y vamos a tomar el mando y el control de nuestras vidas para que aparezcan otras cosas. Porque en la manera en que tú te muevas cambia tu energía, tu frecuencia, en todos los aspectos, en todos los campos, y así atraemos otras cosas hacia nosotros que realmente son las que desearíamos atraer. Es un proceso, pero eso es la parte más maravillosa de lo que es el trabajo de las sombras. Entonces yo les pregunto, ¿hay miedo en el trabajo de las sombras? ¿Hay miedo en las diosas oscuras? No, ¿verdad? Bueno, esto es lo primero que tenemos que hacer. Da terror irse a ver uno mismo. Pánico. A ver, brujitos, y lo más grave de todo esto es
Por ejemplo, ustedes se preguntarán, sí, nos estás diciendo pues el arquetipo que hasta risa da, sí. Pero esto se puede manifestar en otras áreas de su vida mucho más dolorosas. Por ejemplo, una mujer que acepta hombres, lo que le podríamos llamar los chulos, los chulitos. Hombres que te hacen creer que tienen de todo. Este es el arquetipo Peter Pan, pero ya digamos hacia el lado negativo. Y resulta que esa mujer no entiende por qué, pero le da todo. Y puede que ni siquiera le fascine el hombre, pero en ella vive una Wendy que es negativa en su proceso y que de alguna forma se siente obligada a ayudar a todos aquellos que estén necesitados. Entonces se deja quitar la plata por aquel y se mete ella en deudas y en problemas por ese personaje. También está la relación igualmente conflictiva entre, por ejemplo, una campanita y un Peter Pan, en que se caen a golpes, se hacen daño, se meten otras personas en la relación, pero ustedes siguen con una relación nociva, hasta llevarlas a relaciones en que pueden caer dentro de su perdición, ya irse a lo negativo y ya pues a lo más profundo de lo negativo y caer pues en autodestrucción porque no pueden entender sus vidas. Porque ese niño interior retroactivo los puede hacer caer en vicios horrorosos, en autodestrucción y llevarlos sin querer a un suicidio. Pero digamos que no es de manera consciente, sino inconsciente, porque ese niño interior odia la vida. Detesta la vida y detesta su propia vida. Y llega a odiar al adulto que ustedes son. Imagínense lo complejo de todo esto. Que yo se los digo así un poquito por encima, pero es mucho más profundo de lo que ustedes se pueden imaginar. Imagínense las peores relaciones, las más terribles. Todas ellas vienen de un dolor en la niñez. Todas. Miren, es difícil encontrar un caso en el que se le pregunte a una persona que tenga un grave problema. Casos, por ejemplo, ya vamos a personas que quitan la vida a otros, psicópatas, personas que se vuelven locas, que tienen patologías muy fuertes, psicóticas. Preguntémosles por su niñez, vamos a empezar por ahí. Es lo primero que habría que hacer. Ustedes van a encontrar que hay maltrato, ya sea psicológico o abandono. Ustedes saben cuál es una de las cosas que más daño hace a un niño: el abandono. Por ejemplo, casos en el que una mujer o un hombre meten a una persona en su casa como pareja porque son unos niños y no saben cómo ser papá ni mamá, y esa persona, por ejemplo, puede hacerle un daño a un hijo de ustedes. ¿Ustedes creen que ese niño cómo va a crecer? Por ejemplo, cosas como estas son muy fuertes, muy duras, pero esto hay que verlo cuanto antes de que sigamos cometiendo errores, o mientras nosotros superemos esto. Si ya lo hicimos, ya pasó. Pero cuando uno supera, uno también ayuda frecuencialmente a sus hijos y a todos los que están alrededor. A ver, brujitos, les pongo un ejemplo de cómo cuando uno mejora, cuando uno hace conciencia, porque recuérdense que yo, por ejemplo, el ejemplo mío, porque es el que les puedo dar, yo siempre hice mucha conciencia, a pesar de que tengo un poco el Wendy, a pesar de que mi niña interior vive en un mundo paralelo bastante herida y es bastante ladina, sí, se me ha querido ocultar, pero a pesar de eso, es como, digamos que yo controlo esos caballos de Apolo que tengo ahí, ¿no? He sido muy observador y la capacidad espiritual me ha ayudado, y mi conexión con los dioses, a ver muchísimas cosas, y todo eso lo he ido superando. Tal vez no está superado por completo, pero sí. ¿Qué pasó? Yo tomé, porque eso es lo que tenemos que hacer, es parte de nuestra misión en la vida. ¿Qué era lo mejor que tenía? O sea, por más que tu papá o tu mamá hayan sido un desastre, esto es algo que tenemos que ver
importantísimo a nivel psíquico y espiritual. Tenemos que hacerlo, porque tú por algo escogiste esos papás que tienes o esa familia que tienes. Pero vamos a tu papá y tu mamá. ¿Qué tenía tu papá? ¿Qué era su mejor cualidad? ¿Y cuál era su peor cualidad? Cualidad no, su peor defecto. ¿Qué tenía tu mamá? A tu modo de percepción, no que lo digan otros, lo que tú percibías. ¿Qué era lo peor en tu mamá y qué era lo mejor en tu mamá? Igual con tu papá. Eso es lo que tú viniste a trabajar en esta vida de alguna manera. Lo peor de tu papá y lo peor de tu mamá, viniste tú a superarlo y a afianzar, a afincar y potenciar aquellas cosas que tú como hijo veías en cualidades de ellos. ¿Ok? Si los padres no estaban, murieron, por ejemplo, también eso tiene un aprendizaje. ¿Qué era lo peor y lo mejor de eso? Por ejemplo. O de las personas que te criaron, porque papá y mamá no tienen que ser físicos, pueden ser otras. Pueden ser una tía, un tío, la maestra del orfanato, miren, lo que sea. Ahí aprendemos. Entonces yo, por ejemplo, integré, no perfecto, yo no soy perfecta, aquí nadie es perfecto, pero sí soy muy observadora y me gusta trabajar en mí misma. Y con ayuda de las diosas, de verdad que he aprendido demasiado. Yo integré lo mejor de mi papá, que me ha costado porque mi papá era un hombre, por ejemplo, en cuanto a lo que era la educación, la decencia, la honestidad, era insuperable. Insuperable, que a veces yo decía, te pasas papá de correcto. Era así. Una persona que siempre se ocupaba de todo. Pero mi papá era insoportable en cuanto a lo estricto y en cuanto a los regaños. El maltrato psicológico de mi papá hablando y regañando era algo insoportable. Mi mamá, a ver, yo un día le dije que mi mamá es como Doris, que ella igual es mi 425 a tu hijo Chencho. Que ya no sabe ni dónde está, pero es una mujer muy buena, es muy dulce, pero ella está en la luna. No tiene responsabilidad, ella no es responsable de nada ni de nadie, ella es una niña perdida por completo. Allá, Doris total, pero es muy buena. Es un poco como Wendy a veces contando los cuentos de hadas, y es delicioso irle a contar un cuento de hadas porque le encantan las hadas, pero ella es una niña perdida. Entonces agarré las cualidades de mi papá y mi mamá, por contarles algunas, y corregí aquello que no me gustaba y se los di a mis hijos en la forma en que yo, por supuesto, podía, dentro de mis capacidades. Y yo les puedo decir que sí se puede criar seres hermosos. Sí se puede, brujitos. Porque yo les voy a decir algo, no serán niños perfectos, por supuesto que no, pero son niños buenos, que tienen una luz y que tienen no porque sea su mamá, pero en verdad, de verdad, el día que yo me vaya de esta vida, yo me moriré orgullosa de tener unos hijos tan bonitos, puros de alma y con unas cualidades hermosas y que entienden lo que es el clan, la manada, protegerse y quererse entre todos. ¿Sí? Niños decentes, niños buenos, aunque tengan sus cosas y su carácter, porque nadie es perfecto en esta vida. Pero que sí se puede. ¿Pero cómo lo hice? Ayudándome a mí misma primero. Entonces, a ver, brujitos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros, de verdad, para poder crecer en nuestra vida? Agarrarnos de nuestras diosas oscuras o de los dioses, por supuesto que ustedes quieran, lo que pasa es que ellas son las mejores en estos procesos, definitivamente, y decirles que nos lleven al origen, comenzar a hacer las meditaciones. En este momento no vamos a ir hacia otras vidas, simplemente vamos a ir a lo que es nuestra vida atrás. ¿Por qué? El niño es muy importante, el momento, nosotros tenemos que pedirle a las diosas, a ver, diosa, llévame al momento en que se fractura mi alma. El alma puede haberse fracturado varias veces, en 1 o 2 momentos muy importantes de la niñez, aunque el maltrato haya sido consecutivo, pero siempre hay un punto clave. También puede haber una adolescente herida, una preadolescente herida y un niño herido.
Ahí es donde ocurre lo que se llama un poco de fragmentación del alma, y una parte de tu alma vive en esa especie de mundo paralelo alrededor de nosotros conjuntamente y están ahí saboteando. No por malos, sino porque se quedaron ahí resentidos y heridos, siguen viviendo en el mismo mundo en donde se quedaron. Entonces, tenemos que pedirle a las diosas, llévanos al punto inicial, ¿dónde fue la primera fractura? Por lo general, la vida, donde se fractura más la vida de un niño es de los 3 años hasta los 17, más o menos, ¿ok? Ya después son otros tipos de temas, pero ya son consecuencia de lo que tú vas atrayendo a la vida, de lo que ya tú hiciste. Esa época es muy importante, por eso yo les digo, padres y madres, por favor, hagan lo mejor por sus hijos. Denle mucho amor, mucho apoyo, muchas raíces y edúquenlos con todo el amor del mundo, por favor. Sin maltratos, no es necesario maltratar a un niño para enseñarlo. Muchas formas de maltrato. Entonces, ustedes le dicen a las diosas que los lleven. ¿Cuál es el principio? ¿Dónde comenzó? También puede haber, por supuesto, maltrato de fragmentación desde que estás en la barriga hasta los 3 años. Lo que pasa es que en esa época, en esos momentos, el niño todavía está muy conectado a la fuente. Por lo tanto, es un poco más difícil romperlo, a menos de que haya un maltrato muy grande, como muchos golpes, gritos sobre un bebé, que hay gente que es capaz de pegarle y golpear a un bebé. Mejor no hablemos de esto porque me enciendo. ¿Ok? Ahí hay una defragmentación, ahí se rompe el alma. ¿Ok? Porque el niño no entiende nada de lo que está pasando. Entonces, puede haber estado allí, que esperemos que no porque es muy profundo. Pero sí, de los 3 o 4 años en adelante ustedes van a encontrar la fractura. Y luego van a encontrar una fractura entre los 10, 9 y unos 12 años. Y luego, desde los 14 hasta los 17 puede haber otra fractura. Por ejemplo, o puede haber más, pero bueno, para esto están las diosas, para que nos ayuden a superar esto y a ser unas personas, unos adultos más equilibrados, ser mejores, ¿sí? Ayudarnos a nosotros mismos y aprender a querernos, a valorarnos y a... Fíjense, uno tiende a sentir por uno mismo aquello que te demostraron de chiquito. Si a ti te despreciaron de chiquito, te fracturaron por eso, tú tiendes a odiarte también. Analícenlo. Es así. Sientes que no vales, sientes que no puedes, sientes que no sirves porque es todo lo que te dijeron, sientes que no puedes hacer dinero, sientes que nada de lo que hagas sirve. No te valorizas porque todo lo que a ti te dieron de chiquito es lo que tú te estás dando. Por eso es que hay que ir a ver, ¿ok? Así como, por ejemplo, lo único que entiendes por amor es golpes, por lo tanto te consigues un marido o una mujer maltratadora. Porque es la única forma de amor que conociste. Todo eso se queda en el inconsciente, eso y mucho más. Estamos hablando de una pequeña parte. Vamos a recurrir a las diosas oscuras y vamos a pedirle, por favor, ayúdenos. Vamos a liberar todo esto y vamos a ser unos adultos conscientes, pero sin perder la alegría de vivir, ¿ok? Bueno, brujitos, espero que lo hayan entendido. Espero que con lo poco que les he podido explicar lo tengan claro. Vamos a hacer el trabajo y vamos hacia adelante. Que las diosas los asistan, por favor, porque esto es muy importante para ustedes y para sus hijos, ¿sí? O a aquellos a quienes ustedes cuidan. No siempre son los hijos. Más adelante tocaremos temas muy profundos, como por ejemplo el que me encanta, que es el de Alicia en el País de la Maravilla. Es un tema sumamente profundo e interesante a nivel psíquico, importantísimo. ¿Ok? Bueno, brujitos, hasta aquí se lo dejo. Nos vemos. Que nos vemos. Hasta luego. Besos.